invito a ir con vuestras Biblias a Génesis capítulo 37. La presentación me gustaría tenerla, ya que la he preparado y no me he olvidado en casa. Muy bien. Génesis 37 y vamos a leer los versículos 21 al 36. Dice así la palabra del Señor. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Muy bien, en esta tarde vamos a hablar de ese rechazo, es decir, las personas que de una manera u otra rechazaron a José. Y ya veremos como todos ellos, es como en todas partes del Antiguo Testamento, son como un prototipo de aquellos que rechazaron o que continúan rechazando a Jesús. Vamos a fijarnos en Rubén. Rubén fue alguien que jugó un papel muy importante en el rechazo de José. Quizás podemos decir que su rechazo fue decisivo porque en algunas de las decisiones que se toman sobre José, él toma la iniciativa. En el Antiguo Testamento, el hijo mayor, como lo era Rubén, estaba dedicado al Señor. No sé si lo sabíais, en Éxodo 13:2 dice Dios: conságrame todo primogénito, mío es. Es decir, el primogénito era alguien que pertenecía de una forma especial a Dios. En Éxodo 12 se nos habla de que los primogénitos son rechazados, son rescatados cuando los padres pintan el dintel de la puerta con la sangre de aquel cordero que había sido matado, que así había sido degollado. Pero estos hombres que eran primogénitos no solo eran gente especialmente dedicada a Dios, sino que ellos también percibían una herencia doble. ¿Quién es primogénito entre vosotros? Primogénito, primo. Prima no cuenta. Primo. Entonces, Nico y yo somos... No, tú eres primogénita. Por si no te has dado cuenta. Sí, muy bien. Pues Rubén
en concreto, él puede ser visto curiosamente como un modelo de creyente del Nuevo Testamento, porque en Hebreos 12:22 leemos: os habéis acercado a la congregación de los primogénitos. Y Efesios 1:3 señala que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, como creyentes, también nosotros somos como una congregación de primogénitos. A ver, ¿cuántos primogénitos hay ahora aquí como creyentes? Pues muchos, ¿no? Todos los que son creyentes, ¿de acuerdo? Y eso pues reporta una cantidad de bendiciones concretas. Y al igual que en el Antiguo Testamento, también nosotros hemos sido rescatados por sangre. ¿Sangre de quién? De Cristo. Es decir, Él es nuestro Cordero Pascual. Vemos aquí algunos paralelos. Todo ello debe de concienciarnos de que, primero, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos exclusivamente a Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios 6:19, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la iglesia del Señor es la congregación de los primogénitos, que son personas las cuales en las manos de Dios tienen la promesa de una cantidad de bendiciones especiales, tienen como una doble porción de la herencia, pero que a su vez no se pertenecen a sí mismos. Pero ahora vamos a ver la vida de este primogénito de Rubén, algo trágico, porque en la vida práctica, y mira por dónde, Rubén pierde su derecho a la primogenitura de la peor manera que nos podamos imaginar. En un momento dado, la Biblia cuenta todo esto, queridos, y a veces uno se sonroja, pero es lo que la Biblia dice, no soy lo que yo cuente aquí historias, ¿no? Este hombre, Rubén, mantuvo en un momento dado relaciones sexuales con una concubina de su padre, y eso le costó la primogenitura. Más tarde se nos dice claramente: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque, dice 1 Crónicas 5:1, porque él era primogénito, pero como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces, ¿qué es lo que pierde Rubén? Él pierde la primogenitura, pierde el doble de las bendiciones que le tocaba, pero es curioso de que aunque el pecado le quita, esto no sé qué pasa, hermanos, vamos a avanzar, aunque el pecado le quita la primogenitura y todo lo que la primogenitura reportaba, es cierto que Rubén continuó siendo hijo de Jacob. Eso no lo perdió. Él no podía perderlo, pero las bendiciones que estaban reservadas para él fueron para otro. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 2. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque el pecado, queridos, es algo que roba la primogenitura, nos roba las bendiciones que Dios nos quiere dar como congregación, como grupo de primogénitos. Y en 1 Corintios 3:11 se nos dice sin ambigüedades que se puede perder el premio que Dios tiene preparado para sus hijos, los que son fieles. Y vale la pena preguntarse, para no encontrarse en la misma situación, ¿de dónde le venía a Rubén esa tendencia hacia el pecado? Su vida nos lo muestra rápidamente. Rubén era un hombre que en varias escenas de la Biblia lo vemos que claudicaba entre dos pensamientos. ¿Qué es eso, claudicar entre dos pensamientos? ¿Quién me lo puede explicar? Inestable, ¿vale? Es decir, hago esto, no lo hago esto, no lo hago, o sí lo hago o no hago aquello. Entonces, él intentaba bailar en dos bodas a la vez.
Y eso se nota claramente en lo que era su relación con José y con sus hermanos. Entonces, ¿sabéis? El enemigo de nuestras almas halla una entrada franca, rápida y sencilla en aquellas áreas de nuestra vida donde nosotros claudicamos, donde nosotros no lo tenemos claro y donde nos ponemos a saltar de un sitio a otro. Y esta es una desgracia en la vida de muchos hijos de Dios, porque, queridos, no son pocos los que llegan a ser dominados por algún pecado, por la fuerza del enemigo, y no viven en victoria. Y es que como lema muchos llevan 3 palabras, que es lo que define a Rubén. Las 3 palabras son no del todo. No del todo. Yo quiero escuchar esas palabras ahora en rumano. ¿Cómo? Nu de tot. ¿Cómo lo diríamos en portugués? ¿Cómo lo diríamos en inglés? Ellos no saben de lo que estoy hablando. Not at all. ¿Cómo lo dirías en alemán? Nicht ganz. ¿Ves? Vale, los tenemos. ¿Hay algún idioma que me haya olvidado? ¿Cómo se dice en lenguas angélicas? Anda. Mirad. No del todo. Pensemos, por ejemplo, en el profeta Elías. Israel era una y otra vez atacado y dominado por enemigos. ¿Por qué? Elías, el profeta, lo dice con unas palabras claras. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Y queridos, cuando nosotros claudicamos, una vez sí, una vez no, una vez más, otra vez menos, una vez del todo, otra vez poquito, no hay nada peor que cojear de ambos pies. Un sí a Jesús, acompañado de un sí a un pecado, es lo que la Biblia llama el cristianismo de la Odisea. A ver, queridos, ¿qué era lo que era la Odisea? ¿Cómo define el Señor ahí el pecado? Ni frío, ni caliente, que es tibio, ¿verdad? A ver, decidme tibio Dime tibio en rumano. Calduz. Más frío que caldo, ¿no? Calduz. Vale. ¿Cómo se dice en portugués, por favor? ¿Mono? Borno. Ah, fíjate. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Not hot, not cold. What's? Lukewarm. Muy bien. En alemán se dice lauwarm. Tibio. A ver cuándo se ponen de acuerdo los brasileiros, porque no saben uno. En la política es igual, andan siempre así. Fíjate, muy bien. Entonces, el pecado de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio, morno, caldace, lukewarm, lauwarm, por eso yo te vomitaré de mi boca. Queridos, esto es cañero. ¿Y sabéis por qué? Porque la Odisea, esa iglesia tibia, es la iglesia que estará en el mundo cuando Cristo vuelva. Yo no digo nada. Rubén tenía un sí para José, ¿verdad? Ya que lo salvó de que los hermanos lo mataran sin mediar ningún trámite. Pero también tenía un sí para sus hermanos, porque no se plantó y dijo, ¿qué narices estáis vosotros haciendo aquí? ¿Cómo vais a matar a José? No tuvo ese valor. Y como tenía miedo, se construyó un camino por medio. Ni no a José, ni no a los hermanos. ¿Y qué le pasó?
perdió a José. Perdió a José. Porque él era un hombre de no del todo. Y al decir no del todo, él lo perdió del todo. No solo a José, sino más adelante incluso su primogenitura. Así que, queridos, cuando el Señor nos ponga delante de una decisión, no podemos decirle sí a Jesús y sí a lo otro, porque eso nos pierde. Y es algo trágico. Es decir, que haya creyentes en Cristo Jesús que, igual que Rubén perdió a su hermano totalmente de vista, hay muchos creyentes que han perdido a Jesús de vista, porque no le preguntan, no cuentan con él para las cosas de todos los días. ¿Qué hace Rubén cuando se da cuenta de que ha perdido a su hermano? Dice el versículo 29, que rasgó sus vestidos. Es decir, el arrepentimiento, la tristeza lo alcanzaron, por fin se dio cuenta, pero ¿qué pasó? ¿Cuál era el problema? Que todo su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Le oímos comentar luego, ¿a dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? Ese es Rubén, un creyente a medias. Y los creyentes a medias de la actualidad lo que hacen en el fondo es rechazar a Cristo, ya que cuando tú estás medio en el mundo y medio en el Señor, ¿sabes dónde estás? Vale, del todo con el diablo. No se puede estar en un sitio del medio, porque el Señor eso realmente lo encuentra vomitivo. Por eso vamos a ver otro de los que están en esta historia, por favor, me lo haces avanzar, que es Judá. A Judá fue al que se le ocurrió vender a José. Y Judá significa tanto así como el alabado o la alabanza a Dios. Y su nombre lo convierte en un tipo del creyente también del Nuevo Testamento. Porque esto va para ti, hermana levita, alabadora. No sé por qué le pusiste a tu hijo como le pusiste. Judá significa alabanza a Dios. Es lo que tú tenías que haberle puesto a tu hijo y tú también. Ahora, ¿quién decidió el nombre que tiene vuestro hijo? La madre, ¿lo ves? Yo lo sabía. Fijaos que la meta de nuestra redención no es en primera línea solo que nos salvemos, sino que seamos para alabanza de su gloria. Judá era un hombre muy especial, Él estaba predestinado a que de su simiente naciesen reyes. El más conocido de los reyes que se han subido a un trono, David, Salomón, y luego ¿quién más? El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús el Cristo. Ahora, veamos cómo se comportó Judá frente a José en aquella hora decisiva junto al pozo. Pues de una manera muy ortodoxa, ya que su confesión en cuanto a José fue muy correcta. Dice, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y es verdad, y hay muchísimos creyentes que con sus labios confiesan lo que es correcto. Son muy ortodoxos en ese sentido, muy correctos. Y Judá va incluso un paso más allá, impidiendo que lo maten. Es decir, que tanto lo que confesó como lo que hizo era digno de alabanza. Sin embargo, la Biblia nos avisa de que hay muchos como Judá. Dice la Biblia en Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando el asunto se puso serio, él pesó las 20 piezas de plata y dijo, tú eres mi carne, pero a Dios carne propia. Aquel poco de plata le valía a él más que su propio hermano. Cuando la importancia del dinero pesa, pues es una cosa que cada vez pesa más y más. Su confesión, lo que él dijo sobre su hermano, era correcto. El que no lo matara era correcto. Pero
¿creéis vosotros que Judá era un hipócrita? Al final vende a su hermano como si fuera un jamón pata negra. 20 piezas de plata. Es decir, cuando la cosa se le pone realmente estrecha, él vende a su hermano. Hay otro Judá que nosotros conocemos del Nuevo Testamento, que al hacerse su nombre griego, pues se le pone una S más. ¿Quién es ese Judá? Judas, ¿no? ¿Por cuánto lo vendió? Por 30 piezas de plata. ¿Sabéis? Judas había sido también llamado para hacer una alabanza a Dios. Judas estuvo muy cerca del Señor, pero su corazón lo rechazó. ¿Os podéis imaginar a Judas yendo por los pueblos haciendo milagros y sanando gentes y hablando de que el reino de Dios se había acercado? ¿Os lo podéis imaginar a Judas? Pues lo hizo. Pero en un momento dado, él toma una decisión muy equivocada. Fue una gracia de Dios, avanza por favor. Sí, ya estamos. Que Judá no acabase como Judas, porque Judá, él fue transformado de tal manera que Dios llegó a alcanzar con él la meta que se había propuesto. En Génesis 38 también leemos como toda su hipocresía y su fachada de buena persona fue hecha a pedazos por su nuera Tamar. No voy a contar la historia porque no es para menores de 28 años. Y notamos algo muy importante. Cuando Judá se ve ante su propio pecado, dice, más justa es ella que yo. Yo no sé, queridos, Dios lo sabemos que es fiel, que es perdonador, y solo un pecado nos puede realmente separar de su gracia salvífica, y ese pecado es el orgullo, el no estar dispuestos a reconocer y a confesar el pecado que hayamos cometido. Y ya lo dijimos, que la hipocresía o el pecado de Judá tampoco es suficiente para abolir el plan eterno de Dios con su persona. Es su pecado reincidente el que le niega a su nuera Tamar lo que le pertenece. Es su pecado moral el que le da hijos a Tamar. Y precisamente de uno de esos hijos de Tamar, que se llamó Fares, viene la línea del Salvador del mundo. ¿No es eso increíble? Lo que la gracia y la misericordia de Dios puede hacer, inclusive con nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecados, y eso es lo que Jesucristo quiere hacer con los que se arrepienten. ¿Sabéis? Nosotros debemos de dejar caer de vez en cuando delante de Dios nuestra fachada de cristianos, y humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, la verdad, yo te he vendido porque yo me he echado atrás en tantas cosas que tú me has mostrado y no he hecho lo que te he prometido. Este hombre que en nuestra historia reniega de su hermano es el mismo que años después, y eso es muy interesante, años después, él pone su vida como garantía de que van a devolver a Benjamín, a su padre Jacob. Eso es transformación. Es decir, en este caso que estamos estudiando, él vende a su hermano como esclavo. Y años después, él pone su vida para salvar la de su hermano. Entonces, queridos, eso es transformación. Yo no sé cuándo fue el momento de encuentro entre Judá y Dios que lo cambió de esa manera. Pero sabes, aún el más pequeño pecado puede destrozar nuestra relación con el Señor si no nos arrepentimos y le llevamos ese pecado al Señor y le decimos, mira Señor, la verdad, mi tendencia es en esta dirección, yo pienso mucho en aquello, yo sé que a ti aquello que he hecho o aquello que tengo en mente no te agrada, y tenemos que hacer como hoy durante el tiempo de alabanza, derramarnos delante del Señor, reconocer que lo necesitamos y que si seguimos así nos vamos a hacer muchísimo daño. Vamos a dar un paso más y a ver a los otros que están en esta historia, que son los madianitas y los ismaelitas. Ellos también juegan un papel fuerte en el rechazo de José, porque estamos hablando aquí de que José es rechazado por Rubén, José es rechazado por Judá, y que a nosotros a veces pues nos pasa lo mismo con nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 28, cuando pasaban los madianitas,
mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Mira, aquella gente no tenía nada que ver con aquella tragedia que estaba ocurriendo delante de sus ojos. ¿Vosotros creéis que José gritó y que José lloró y que pataleó cuando lo estaban vendiendo como esclavo? Yo lo creo, a no ser que le dieran un golpe en la cabeza y lo dejaran medio frito. Pero dice aquí que ellos vieron la angustia de su alma, pero eso los dejó frío. Y es curioso darse cuenta de que los madianitas y los ismaelitas eran familia de los israelitas. ¿Lo sabíais? ¿Quién fue el padre de Ismael? ¿Quién fue el padre de Madián? Exacto. ¿Quién fue el padre de Israel? Abraham. Es decir, que aquellos que lo compraron para venderlo como esclavo habían tenido el mismo bisabuelo. El mismo bisabuelo. Es decir, venían de la misma línea, parientes lejanos, medio primos. Cuidado con los primos. Así que fijaos, por favor, el dolor, el llanto, la angustia de José tenía que haberlos tocado, pero ellos siguieron fríos y distantes ante esa desgracia. Ay, Dios mío, cuando uno se aparta un poquito del Señor, las desgracias de los otros importan poco, ¿verdad? Importan poco. Queridos, a veces damos a luz en nuestra vida de fe o de falta de fe ismaeles de todo tipo. Es decir, personas mundanas, nos convertimos en personas que discuten como los otros, que pelean como los otros, que tienen las mismas metas que los otros. Y estamos tan lejos de lo que es la familia de la fe. Aunque hayamos tenido una experiencia con el Señor, es tan fácil convertirse en madianita, en ismaelita. ¿Quién era Madián? ¿Podemos avanzar otra vez, por favor? Madián fue el cuarto hijo que Cetura o Ketura le dio a Abraham después de que Sara hubiese muerto. Entonces, Dios le había dado a Abraham el hijo de la promesa. Dios había cumplido con Abraham, pero Abraham siguió tirando de la promesa más hijos, para beneficio propio, ¿comprendéis? Dejó de apoyarse en el dador de la bendición y se concentró en la bendición en sí. Ya no era importante Dios, sino las dádivas de Dios. Por lo tanto, no solo tuvo a Ismael, no solo tuvo a Israel, sino que tuvo una serie de hijos con Ketura. Problemas tremendos para Israel. En Jueces 6 se nos presentan los madianitas y son los archienemigos de Israel. Los llevaron al límite de su existencia y casi exterminan a Israel. Ya podía Abraham haberse estado tranquilo, ¿verdad? O utilizar la píldora anticonceptiva. Fue tremendo, estirando de la promesa. Y aquí se refleja una de las leyes inquebrantables del reino de Dios. Cuando uno comienza a apoyarse en las dádivas en vez de en el dador, va a acabar perdiendo al dador. Y hermanos, pongamos cuidado en nuestros testimonios, conversaciones, en el trato que atañen la fe cuando las bendiciones desplazan al dador de las mismas. Cuando hoy se oró en la iglesia de Málaga, yo no sé todo lo que pasó, pero sé que una hermana después de 6 meses puede volver a oír. Eso no es importante. Importante es que Dios sea glorificado. Más importante es Dios que las dádivas. Pero siempre estamos pidiéndole al Señor que nos bendiga, en vez de decirle, Señor, exáltate tú, glorifícate tú, hazte tú grande. Yo cuando oro, queridos, por las iglesias aquí, yo no oro que las iglesias tengan algún tipo de experiencia extraordinaria, sino que la gloria de Dios se manifieste. Que cuando la gente hable de las iglesias glorifiquen a Dios y digan cosas tremendas como fijaos cómo se aman, fíjate cómo son, fíjate la transformación que Dios ha dado, mira lo fieles que son, mira cómo son.
Eso es más importante porque eso glorifica a Dios. Porque nosotros, por ejemplo, no predicamos la salvación. ¿Lo sabíais? Nosotros predicamos a un Dios que salva. No la sanidad, sino a un Dios que sana. No la bendición, sino a un Dios que bendice, ¿no? Ni siquiera predicamos la eternidad, sino a un Dios que es eterno. Yo creo, queridos, que una de las mayores causas de que la gente se aparte del Evangelio tiene sus raíces precisamente aquí. Que la dádiva se convierte en más importante que el dador. Las cosas que Dios nos pueda dar son de repente más importantes que Dios mismo. Y yo no sé si tú te has visto reflejado en alguno de estas tres personas de los que rodean a José en esos momentos de desesperación. Rubén, con un corazón doble, claudicando entre el bien y el mal. Judá, que se comporta de una forma hipócrita. O estos madianitas e ismaelitas, gente sin fe. Yo, observando esta historia, no es difícil de imaginarse a Jesús en la cruz. Él está también rodeado de hipócritas, de gente que cavilaba, traidores, impuros, incrédulos, creyentes, y vemos cómo su alma se llena de temor en el momento en que el Padre lo deja. Jesús llora, Jesús sufre amargamente por ti y por mí, pero de alguna manera el texto del Antiguo Testamento enciende una luz de esperanza. Los madianitas y los ismaelitas no solamente llevaban esclavos, sino que antes leímos que llevaban aromas, bálsamo y mirra. ¿Qué os recuerda eso? ¿Verdad que sí? Aromas que eran elementos que se usaban para preparar el aceite santo de la unción. Yo no sé si os he contado que un cuñado mío, el marido de Berbel, que estuvo hace poco aquí visitándonos, él es pastor, y vio la receta del aceite de la unción que está en la Biblia, y se puso a mezclarla, el aceite de la unción, pero le cambió un elemento, ¿y sabéis por qué? Debajo pone maldito el que no sé qué, dices tú, uy. Y entonces él le cambió un elemento y dice, mira Natanael, esto es casi como el aceite de la unción. Y lo olí, y olía precioso a canela, a oliva. Tenía una textura preciosa, pero no era 100% porque ahí yo no me hubiese atrevido tampoco. Entonces, en medio del dolor y en medio de esta gente tan alejada de Dios, están los elementos que Dios puede usar para consolar, para sanar, para bendecir. Y no importa donde nosotros estemos, porque la gracia del Señor es tan grande que Él nos puede consolar, sanar, bendecir, renovar de una manera como Rubén nunca jamás la podía experimentar, porque no estaba la sangre de Cristo todavía ahí. Y como Judá tampoco podía experimentarlo, porque la sangre de Cristo no estaba ahí. Eso luego, retroactivamente, sí funcionó. Así que estés donde estés y pertenezcas al grupo que pertenezcas, Dios va a llegar contigo a la meta. Y entonces, yo te animo a que tú pienses en Jesús como aquel que tiene una unción preparada para ti, para tu necesidad en particular. Y te animo a que en esta noche, cuando tú quizás te pongas a orar en tu cama antes de que te duermas, o cuando estés en la cena y te pongas a orar al Señor y recapacites, si tú te das cuenta de que estás como Rubén, o que estás como Judá, o como un ismaelita, o como un madianita, y que le has fallado al Señor, dile, Señor, perdóname y úngeme de nuevo. Úngeme de nuevo con tu presencia, y el Señor lo va a hacer, porque el Señor es así, es misericordioso y es bondadoso.